Vamos a comenzar el tema 2, que es un tema que cuenta con 4 leyes y en el que en el examen suelen entrar 2 o 3 preguntas. Por lo tanto, hay que saberse estas leyes, pero tener cuidado, ir con cabeza y no estudiárselas pormenorizadamente porque creo que no es aconsejable. Comenzamos con la Ley 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Tener en cuenta que en su estructura cuenta de un título preliminar, 8 títulos, 32 disposiciones adicionales, 11 transitorias, una derogatoria y 8 finales. Y en total tiene 78 artículos. Esta pregunta sobre cuántos títulos tiene esta ley entró en el examen de tramitación procesal, creo. Y entró tanto en el primero como en el de incidencias. ¿Cuál era la pregunta y por qué mucha gente la falló? La pregunta era cuántos títulos tiene. Entonces, mucha gente dijo tiene 8 títulos, cuando la respuesta es un título preliminar que sigue siendo un título y 8 títulos, entonces son 9 títulos. Tener cuidado con estas cosas, igual que en la Constitución que vimos en el tema pasado, ¿no? La Constitución tiene 10 títulos más uno preliminar. Si te preguntan cuántos títulos tiene 11 títulos. Luego también saber las fechas, la fecha de disposición, la que le da nombre, es del 22 de marzo, la fecha de publicación el 23 de marzo y entrada en vigor el 24 de marzo. Y entramos en el articulado. El título preliminar te habla del objeto y el ámbito de esta ley. ¿Cuál es el objeto? Pues hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuese su circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de la vida, y singularmente en las esferas políticas, civil, laboral, económica, social y cultural. También te dice que prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores públicos y privados toda forma de discriminación por razón de sexo. Artículo segundo. ¿Cuál es el ámbito de aplicación que tiene esta ley? No, pues aquí te dice quién gozarán de estos derechos derivados de esta ley. Pues todas las personas, ojo no españoles, ojo no ciudadanos, todas las personas. Es una ley amplia. ¿Y a quién obliga esta ley, no? Pues a toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. Entramos en el título 1, el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. El artículo 3 te define el principio de igualdad. Dice que supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, ojo, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. El artículo 4, que han caído en varios exámenes, es que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador. Cuidado con el informador y con el transversal, porque es un principio informador que informa con carácter transversal. Y te dice el artículo 5 que no constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo, cuando debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituye un requisito profesional esencial y determinante siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. Esto viene a hacer referencia a cuando se establecen medidas diferenciadoras para los sexos respecto a, puede ser, por ejemplo, a la baremación en las pruebas físicas del acceso a los cuerpos policiales. ¿No? Las mujeres van a tener unas pruebas físicas, van a ser distintas a los hombres o van a puntuar de otra manera. Y con esto, pues no se busca una medida discriminatoria, sino se busca una igualdad, ¿no? Bueno, artículo 6
te define lo que es la discriminación directa e indirecta. La discriminación directa es algo lógico y la discriminación indirecta pues es lo mismo que la directa, pero cuando se realiza con unos criterios o prácticas aparentemente neutros. Que os suene lo de aparentemente neutros, que es la indirecta. En un artículo 7 habla del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. El acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. Ojo, no necesitas la consecución, ya solo con el propósito ya sería acoso sexual. En particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Y el acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio degradante u ofensivo. Ten en cuenta lo de intimidatorio, degradante u ofensivo. No, pues el acoso sexual sería decir vaya culo a una compañera de trabajo y el acoso por razón de sexo sería decir tú no puedes hacer esta tarea, vete a fregar porque eres mujer. Esta sería la diferencia. El artículo 10, que va a salir en las 4 leyes, no siendo el artículo 10 como tal, sino en diferentes artículos, pero lo que te viene a decir es que se consideran nulos los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo. Nulos. Y no confundir con la publicidad, que la publicidad que sea discriminatoria se va a considerar ilícita. Seguimos. En cuanto a la tutela judicial efectiva, te dice que la persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Ojo, porque en las otras discriminaciones que no constituyan acoso, también va a haber, aparte de la propia persona discriminada, va a haber otros legitimados como pueden ser pues, las asociaciones constituidas con estos fines, como pueden ser los partidos políticos, los sindicatos, pero cuando es una persona acosada, la única legitimada es la persona que lo ha sufrido. La prueba es importante este artículo también porque revierte la carga de prueba general. Porque la carga de prueba general, procesal, es la que tiene que probar la parte que demanda, ¿no? Y en estos litigios que surgan sobre esto, sobre la discriminación de sexo, va a tocar probar la carga de la prueba a la parte demandada. ¿Qué pasa? Que esto no es de aplicación en los procesos penales. Principios informadores, echarle un ojo, porque puede ser importante este artículo también, pero casi todos parecen lógicos. Subrayo la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones para que no dé confusión con el artículo 16, que es los nombramientos realizados por los poderes públicos atienden al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, ¿no? Y aquí lo que te dice es que la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones. Esto luego, con la disposición adicional primera y la disposición adicional segunda, nos va a quedar todavía más diferenciado. ¿Vale? ¿No? En el artículo 16 te habla de que los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad. Aquí se ha creado una ley orgánica hace poco, la 2/2024 del 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que simplemente reseñar que esta ley añade la disposición adicional 32ª, regulando la profesión de los agentes de igualdad. No creo que vaya a preguntar esto, pero bueno, es saberlo simplemente. Artículo 17, te habla del plan de igualdad de oportunidades.
Y lo que te dice es que el gobierno en las materias que sean competencia del Estado aprobará periódicamente un plan estratégico de igualdad de oportunidades. Este plan se deberá realizar en los términos que reglamentariamente se determinen y que el gobierno elaborará un informe periódico del que dará cuenta a las Cortes Generales. Importante también el 19, los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre sobre su impacto por razón de género. Me voy a poner las gafas porque no estoy viendo nada. Vale, a ver si consigo leer viendo una vez. Seguimos. Estos artículos, simplemente leerlos, potestades de los poderes públicos, de las administraciones para garantizar la ausencia de estas discriminaciones por razón de sexo, la igualdad en los medios de comunicación, en la Radio y Televisión Española, en la agencia EFE. Lo que veníamos diciendo antes, que la publicidad que comporte una conducta discriminatoria se considerará publicidad ilícita. Artículo 44, importante porque reconoce a los padres el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad. Antes los padres no tenían esta prestación, ¿no? Era injusto. Bueno, se consideraba también que las mujeres pues, lo que tenían que hacer es cuidar a los hijos y el hombre trabajar. Hoy en día, pues en esta sociedad que tenemos, pues sabemos que estas tareas se comparten. Y por ello, pues bueno, esta ley pues introdujo eso y ahora el hombre tiene un permiso de paternidad igual que el de la mujer, el de maternidad, que son 16 semanas. Importante 45.2. En el caso de las empresas de 50 o más trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. Tener muy en cuenta el 50 o más, porque luego en la ley 3/2004 del colectivo LGTBI va a salir esto, pero diciendo más de 50. Entonces aquí es 50 o más. Deben hacer un plan de igualdad. Aunque tengan menos de 50, también deberán realizar este plan de igualdad cuando así se establezca en un convenio colectivo. Y si establece el convenio colectivo y son menos de 50, pues va a ser voluntario. Si tú tienes 9 empleados, pues lo podrías hacer igual, pero ya a tu voluntad. Aquí esto no viene en la ley, sino en un real decreto, pero creo que lo he visto en algún temario y por eso lo he metido. Y es que los planes de igualdad tendrán la vigencia que se acuerden por las partes negociadoras, no pudiendo ser superior a 4 años. Bueno, seguimos. Ya queda poco para terminar esta ley. El informe de impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público. Cuando se aprueba una convocatoria de oposiciones, debe acompañarse un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia. Creo que esta pregunta la he visto formulada y en algún examen. Y lo que te puede poner es, en todo caso, ¿no? Y sabes que la respuesta no, porque en los casos salvo en caso de urgencia. Y luego te podría poner, salvo en casos de urgencia, presentando un informe en el plazo de 2 meses. Pues no, simplemente salvo en los casos de urgencia. Vacaciones. Artículo 59. Cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo
parto o lactancia natural o con el permiso de maternidad y paternidad, como viene ahí abajo, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar de vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que corresponda. Está hablando de empleada pública, tenerlo en cuenta también. Acciones positivas, artículo 60. Se otorgará preferencia durante un año en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a quienes hayan incorporado el servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o guarda legal o atención a personas dependientes. También dice que en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos establecidos. Importante, artículo 64, también ha caído un par de exámenes. El Gobierno aprobará al inicio de cada legislatura un plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado. Este plan será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros. Aprueba al inicio de cada legislatura, seguramente cada 4 años, y se evalúa anualmente por el Consejo de Ministros. O sea, el Gobierno aprueba según entra 4 años, ¿no? Cada uno de esos 4 años el Consejo de Ministros lo evalúa. Disposiciones organizativas. No, aquí te habla Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pues Comisión Interministerial, como su nombre indica, es una comisión entre los ministerios, ¿no? Si tienen que coordinar las políticas, pues se va a juntar igual el Ministerio de Igualdad con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Interior, estos tres, mediante una comisión interministerial, pues van a decidir lo que sea. Y su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente. Luego te habla de un órgano, que son las unidades de igualdad que van a estar en un escalón por debajo. Si aquí hablábamos en el 76 interministerial, aquí va a ser ministerial. Y te dice que en todos los ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de las materias de su competencia. ¿Quién va a tener que hacerlo? Un órgano directivo. Esto no lo hemos visto todavía, pero en el tema 3 vamos a hablar de los órganos directivos y de los órganos superiores. Los órganos superiores van a ser el secretario de Estado y el ministro, y los órganos directivos van a ser el subsecretario, el secretario técnico, el director general, ¿no? Entonces, las unidades de igualdad no va a poder ser un ministro o un secretario de Estado, ¿no? Van a ser los órganos directivos, un subsecretario, director general. Por ejemplo, director general de tráfico, ¿no? Una campaña de tráfico relacionada con las mujeres, pues, y los hombres. Va a estar como una unidad de igualdad del ministerio, que no sé cuál es el ministerio de tráfico, todo esto. Es una dirección general de tráfico. Bueno, no tengo ni idea. Me estoy metiendo en un jardín en el que no debería haber entrado. Y seguimos, artículo 78, Consejo de Participación de la Mujer. Se crea el Consejo de Participación de la Mujer como órgano colegiado de consulta y asesoramiento. Importante la creación de este Consejo de Participación de la Mujer, que no solo sean administraciones, que no solo sean ministerios, sino que también pues la propia mujer pueda participar. Y ya con esto acabamos, disposición adicional primera. A efectos de esta ley se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. 60% y 40%. ¿Qué pasa? Que la disposición adicional segunda lo que te habla es de la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. ¿Qué te dice la LOREG? Que el conjunto de la lista de candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo 40%. Y que cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a 5,
la proporción de mujeres y hombres sea lo más cercana posible al equilibrio numérico. ¿Vale? ¿No? Pues tenemos la disposición adicional primera, que habla pues de la generalidad, la presencia equilibrada de mujeres y hombres, ni más de un 60 ni menos de un 40. Y la disposición adicional segunda te habla de la ley orgánica del régimen electoral, cuarto cargos electivos, ¿no? Si tienen que hacer una votación en el Parlamento, en el Congreso, en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, ¿no? Pues ahí no te dice más del 60, sino que te dice mínimo el 40%. No te habla del 60% y luego te pone el otro número, que es el 5, y cuando sea inferior a 5, pues va a ser más complicado, ¿no? Hacer el 40% de 5 y entonces lo que te va a decir que sean lo más cercano posible al equilibrio numérico. Si son 5, pues va a ser 2 o 3, uno de esos dos números. Y con esto acabamos la ley 3/2007. Y pasamos a la siguiente ley. Vamos a continuar con la Ley Orgánica 1/2004, el 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Así, de primeras, o sea, fijarse en el 28 de diciembre, ¿no? Día de los Inocentes, en contraposición con medidas de protección integral contra la violencia de género, algo así, como tan grave. Así ya nos aprendemos el numerito de esta ley de comienzo. Seguimos. Esta ley cuenta con un título preliminar, 5 títulos, 20 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 7 disposiciones finales. En el temario, que sale en la convocatoria, en la ley anterior, la 3/2007, no te habla de esto, pero en esta te pone antecedentes. Entonces hay que tener cuidado porque si lo pone ya el propio programa, ojito. Y aquí, pues, reseñar esto, ¿no? Otras leyes orgánicas que sirven como antecedentes a esta ley. Incluso la que aparece en verde, Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que actualiza esta ley, la modifica con el objetivo de dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. No creo que vayan a preguntar esto, pero quién sabe, yo lo dejo aquí por si alguien quiere estudiárselo. Vale, seguimos. Título preliminar. ¿Cuál es el objeto de esta ley? No, pues actuar contra la violencia, que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. ¿Qué se considera violencia de género? Pues todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. En el artículo 2 encontramos los principios rectores. ¿No? A través de esta ley se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines. Pues esto simplemente leerlo. Y luego pasamos al título 1, medidas de sensibilización, prevención y detención. Te dice aquí que desde la responsabilidad del gobierno del Estado y de manera inmediata a la entrada en vigor de esta ley, se pondrá en marcha un plan estatal de sensibilización y prevención de la violencia de género con carácter permanente. La delegación de gobierno contra la violencia de género, oída la comisión a la que se refiere el párrafo anterior, elaborará el informe anual de evaluación del Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género y lo remitirá a las Cortes Generales. Aquí en el artículo 4
te habla de principios y valores del sistema educativo que también han entrado en algún examen. Entonces, afrontar este artículo como una cuerda, ¿no? Eh, la educación infantil, que es lo primero, ¿no? Esto es casi filosófico, ¿no? La teoría del conocimiento, que es lo primero para conocer algo, pues aprenderlo. La educación infantil, el aprendizaje, que es lo segundo para conocer algo, comprenderlo. Educación primaria, comprender y respetar. Y luego ya en la educación secundaria obligatoria conocemos, valoramos, respetamos. Luego el bachillerato un paso más allá, valorar críticamente. Ya conoces algo, pues lo puedes valorar críticamente. El punto 6, la enseñanza para las personas adúlticas, fomenta. Y lo último, pues sí que se entiende que son las universidades, porque ponen docencia, investigación, formación. Pues la enseñanza para personas adultas no va a consistir en investigación y docencia, no se entiende que son universidades. Pero tener en cuenta esto, ¿no? Aprender, comprender, conocer, valorar críticamente, fomentar y formar, investigar. Es como una cuerda y gracias a ella pues tenemos controlado el artículo 4 que puede entrar en algún test. El artículo 5 te dice que las administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata. El artículo 9, los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en este capítulo. Artículo 12, ojo, los titulares de la acción de cesación y rectificación. Cuando en un órgano público pues se lleva a cabo alguna disposición o acto, quien tiene que cesar y quien tiene que rectificar es la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. El Instituto de la Mujer, u órgano equivalente en cada comunidad autónoma, el Ministerio Fiscal y las asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer son los que están legitimados para ejercer la acción de cesación de la publicidad ilícita. Ojo, esto te habla de la publicidad ilícita. Voy a ponerlo aquí, que si no me podría confundir. Vale. Medios de comunicación. En el 15, 16, ámbito sanitario. Importante Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y te dice que en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, una comisión contra la violencia de género que apoye técnicamente y oriente la planificación de las medidas sanitarias contempladas en este capítulo. Estará compuesta por representantes de todas las comunidades autónomas y emitirá un informe anual que será remitido al Observatorio Estatal de la Violencia de Género y al Pleno del Consejo Interterritorial. Esto es importante también, te dice que el artículo 19, las mujeres víctimas de violencia de género tienen los mismos derechos a servicios sociales. Estos servicios se organizan por parte de las comunidades autónomas y corporaciones locales. Ojo que no es la AGE ni el gobierno, sino son las comunidades autónomas y las corporaciones locales, estos servicios sociales que pueden ser pues atención de emergencia, apoyo, acogida, ¿no? Un piso de acogida de mujeres víctimas de violencia de género, pues ¿quién lo va a organizar? Pues la comunidad autónoma o un ayuntamiento, el ayuntamiento donde radique. Y estos servicios responden a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Nueva palabra. Y luego la atención multidisciplinar implicará especialmente, aquí pues si alguien se quiere aprender más fácilmente, IPASAFA,
no sé si es más fácil aprenderse la palabra o aprenderse lo demás, pero bueno. Eh, lo que quiere decir es que la atención multidisciplinar implica información, atención psicológica, la P es psicológica. Luego las A siempre son apoyo, apoyo social, apoyo educativo, apoyo a la formación e inserción laboral, apoyo laboral se puede decir solo. La S es seguimiento de las reclamaciones. Y la F, formación preventiva en los valores de igualdad. El artículo 20, este ha entrado en bastantes exámenes, es una pregunta clásica de los típotes. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito. ¿En qué momento? En el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia. Y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. Muy importante este artículo. Importante también el punto 6 y el punto 7. El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o procuradora, en tanto la víctima no se haya personado como acusación. Y punto 7. Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento. Importante, en cualquier momento del procedimiento. Si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá suponer una merma del derecho de defensa del acusado. Aquí te habla de los derechos laborales y prestaciones de la seguridad social. La víctima de violencia de género tendrá derecho en los términos previstos en el Estatuto de Trabajadores a la reducción, a la reordenación, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la adaptación de su puesto de trabajo, a los apoyos que precise, a la suspensión de la relación laboral y a la extinción del contrato de trabajo. Ojo, te habla aquí del Estatuto de los Trabajadores. Y de este artículo, artículo 21, lo que tenemos que tener en cuenta es su contraposición con el TREBE, el Tratado del Estatuto Básico del Empleado Público. O sea, entre empleados públicos y los empleados del sector privado. Porque aquí tienen prerrogativas, tienen garantías que no tiene en el sector público y viceversa. Por ejemplo, aquí se habla de suspensión y extinción y en el TREBE no se habla de suspensión o extinción, pero se habla de excedencia. Entonces, cuidado con estas dos cosas. También puedes saberse los numeritos. Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a estas trabajadoras víctimas de violencia tendrán derecho a una bonificación del 100% en las cuotas empresariales de la Seguridad Social durante todo el periodo de suspensión de la trabajadora sustituida o durante 6 meses. A las trabajadoras por cuenta propia, de las autónomas, te hablan en este punto 5, víctimas de violencia de género, que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les considerará en situación de cese temporal de actividad y se les suspenderá la obligación de cotización durante un periodo de 6 meses. 2 periodos de 6 meses vemos aquí. ¿Y cómo recibes estos beneficios? Pues los tienes que acreditar. ¿Cómo se acreditan? Lo principal, una sentencia condenatoria. Si tú tienes una sentencia condenatoria, pues eres una víctima de la violencia de género. Pero hay más casos en los que no hay sentencia condenatoria, bien sea porque se está realizando el juicio en ese momento o porque se está atendiendo a la persona de otra manera. Entonces, aparte de la sentencia condenatoria, en el artículo 23 te habla de una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar. Una medida cautelar puede ser la orden de alejamiento,
que ojo, tenemos que diferenciar bien entre una orden de alejamiento y una orden de protección. También por informe del Ministerio Fiscal y también por informe de servicios sociales, servicios especializados, servicios de acogida. Y luego te hace aquí un numerus apertus que dice o por cualquier otro título. Y también te establece una especialidad que es en el caso de las víctimas menores de edad, la acreditación podrá realizarse además por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial. Ojo de los documentos sanitarios que se requiere que sean menores de edad. Aunque aquí te hace un números apertos, igual también te sirven para la gente que no sea menor de edad. Pero saber esto de que es importante también el artículo 23. Y aquí te hablan de los derechos de las funcionarias públicas. Y simplemente lo que hemos explicado anteriormente, aquí tienen derecho a una excedencia y no tienen derecho a una extinción y tampoco tienen derecho a la suspensión. Esto lo he sacado del TREVEP y por echarle un ojo, simplemente sabérselo. Te dice que para esta excedencia las funcionarias no tienen que haber prestado un tiempo mínimo de servicios, tampoco exige un plazo de permanencia. O sea, si tú has entrado hace un mes con plaza, o sea, las oposiciones, hace un mes entraste, te hiciste funcionaria, pues no, no pasa nada. Podrías también coger esta excedencia por violencia de género, que ojalá pues, no le pase a nadie nunca. Te dice también que durante los 6 primeros meses la funcionaria tendrá derecho a la reserva de un puesto de trabajo, que cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por 3 meses, hasta un máximo de 18, y que durante los 2 primeros meses la funcionaria tendrá derecho a percibir retribuciones íntegras. Bueno, que quede claro, esto lo podéis mirar en el TREVET también. Luego, derechos económicos. Este artículo también lo suelen preguntar. Muy importante, artículo 27. Y es bastante fácil, aunque te puede liar un poquillo. Lo primero que te dice, cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores en cómputo mensual al 75% del SMI, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda en pago único. ¿Cuál es el importe de esta ayuda en pago único? Será el equivalente a 6 meses por subsidio de desempleo. Y ahora, esto es lo principal, son 6 meses cuando acredite el 75% del SMI, no una renta superior del 75% del SMI, 6 meses, en pago único de subsidio por desempleo. ¿Qué pasa? Cuando hay una capacidad se suma 12 meses, siempre va sumándose 6 meses en 6 meses. Discapacidad más del 33%, 6 meses más, 12 meses. Luego, responsabilidades familiares es más que discapacidad. Entonces, 18 meses. ¿Qué pasa si sumas responsabilidades familiares y discapacidad, tanto de la víctima como de algunos de sus familiares, de más del 33%, otros 6 meses más, 24 meses. Ese es el tope. Entonces, saber eso. De 6 meses, lo normal, 12 meses, discapacidad, 18 meses, responsabilidades familiares, 24 meses, responsabilidades familiares y discapacidad. Y seguimos. Tutela institucional. Te habla de los órganos que crea aquí esta ley de violencia contra la mujer, la delegación del gobierno contra la violencia de género. Está escrita al Ministerio de Igualdad y formulará las políticas públicas a desarrollar por el gobierno, elaborando una macroencuesta de violencia contra las mujeres. Ojo, pregunta de examen, ¿quién elabora la macroencuesta de violencia contra las mujeres? La delegación del gobierno contra la violencia de género. Otra institución que crea esta ley, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, importante.
Esta pregunta de las que todo el mundo puede fallar. Órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo. Si te pone Ministerio de Igualdad, caemos todos. Me pone Ministerio de Igualdad, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. No, al Ministerio de Trabajo. Remitir al Gobierno y a las comunidades autónomas con periodicidad anual un informe. Y con esto hemos acabado esta ley, porque todos estos artículos que vienen después van a ser sobre modificaciones que crean otras leyes. Por ejemplo, lo penal, crea los juzgados de violencia contra la mujer, pero eso lo vemos en el tema 7. Entonces, no, en el tema 8 vemos eso. Con esto habríamos acabado esta ley. Seguimos con la tercera ley de este tema 2, la ley 15/2022 del 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Es una ley bastante parecida a la ley 3/2007, bastante parecida. Cuenta con un título preliminar, 5 títulos, 6 disposiciones adicionales, una derogatoria y 10 finales. Y entra en vigor el 14 de julio de 2022. Para comenzar con el título preliminar, define lo que es el objeto de la ley, que es garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, respetar la igualdad y dignidad de las personas en desarrollo de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución. El ámbito subjetivo de esta ley es que se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de su nacionalidad, de si son menores, mayor de edad o si disfrutan o no de residencia legal. Y nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial, étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Vamos a tener claro que nadie podrá ser discriminado por estos motivos que son los que dan lugar a las disposiciones de esta ley. Sin embargo, el artículo 2.2 señala que podrán establecerse diferencias de trato cuando los criterios para tal diferenciación sean razonables y objetivos y lo que se persiga sea un propósito legítimo o venga autorizado por norma con rango de ley, o que sean disposiciones normativas o decisiones generales de las administraciones públicas destinadas a proteger a las personas o grupos de población necesitados. ¿Qué es lo que te quiere decir? Que no, pues, nadie puede ser discriminado, por ejemplo, por razón de su enfermedad o condición de salud, pero si lo que se trata es que una persona ciega pues pueda ser contratada como piloto de aviones, pues tampoco, ¿no? O sea, esto tiene que tener un sentido y que hay diferenciaciones que sí que se pueden realizar. Eso es todo, básicamente. Ámbito objeto de aplicación, donde se aplica, pues si miramos aquí en casi todo, la educación, la sanidad, el transporte, la cultura, el internet, la publicidad, la inteligencia artificial. Otra vez nos encontramos con lo de que es un principio informador. El derecho a la igualdad de trato y no discriminación es un principio informador. Y eso también salía en la ley 3/2007, que las personas víctimas de discriminación tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia. Importante. Definiciones son las mismas que las establecidas en la ley 3/2007. Las hemos visto: discriminación directa o indirecta, cuando son criterios aparentemente neutros, por asociación, por error. La múltiple, esta es nueva, esta es de esta ley. Se produce discriminación múltiple cuando una persona es discriminada de manera simultánea o consecutiva por dos o más causas.
Y luego otra diferencia con la Ley 3/2007 es el acoso discriminatorio, que la Ley 3/2007 hablaba de intimidatorio, degradante u ofensivo. Y aquí añade hostil y humillante. Las dos con la H las añade esta ley, 15/2022. Luego también te dice aquí en el artículo 9 que el empleador no podrá preguntar sobre las condiciones de salud del aspirante del puesto. No puedes preguntar a alguien si está embarazada, por ejemplo. Y que por vía reglamentaria se podrá exigir a los empleadores cuyas empresas tengan más de 250 trabajadores. Ojo que en la ley 3/2007 veíamos que para hacer el informe, ¿no? El informe de igualdad de género, debían de ser 50 o más trabajadores. Pues aquí lo que dicen no es un informe, sino que por vía reglamentaria, las empresas que tengan más de 250 trabajadores, 251 en adelante, publiquen la información salarial necesaria para analizar los factores de las diferencias salariales. Es decir, una empresa que tiene 251 trabajadores y ves que los 100 que menos cobran son personas cuyo origen es de otro país y los demás son españoles. Pues ya dicen, mira, igual se está haciendo aquí una diferenciación económica por causas que son discriminatorias. Bueno, luego te habla el artículo 10, negociación colectiva, desigualdad de trato y no discriminación, el trabajo por cuenta propia. Aquí te habla respecto a la educación, que en ningún caso centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos, discriminando a grupos o personas individuales por razón de alguna de las cosas establecidas, podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública. Esto lo que te querría decir es que un colegio católico, por ejemplo, que estableciese que solo em, impartirá clases a niños católicos, pues no podría acogerse a la financiación pública. También te dice el artículo 15 que respecto a la atención sanitaria, nadie podrá ser privado por encontrarse en situación de sinhogarismo. Esto tiene que ver con la causa de que nadie podrá ser tratado diferentemente por su situación socioeconómica. Importante el 16, que los servicios sociales procurarán la atención prioritaria de los grupos especialmente vulnerables, con especial atención a la situación de mujeres y las niñas. Artículo 23, no lo creo tampoco excesivamente importante, sino que como es un tema que está en boca de bastante gente, la inteligencia artificial, ¿no? Es un tema de actualidad, pues el día del examen, si, bueno, el día que realicen el examen, la persona que vaya a elegir las preguntas y vea inteligencia artificial, pues puede decir, ojo, esto puede ser importante. Simplemente por recalcar que lo que intentan es que la inteligencia artificial no tenga sesgos discriminatorios, ¿no? Que el algoritmo sea un algoritmo respetuoso. Vale, seguimos. La legitimación para la defensa, ¿no? De quién la tiene, pues sin perjuicio de la legitimación individual, que siempre la tendrán las personas afectadas, pues también los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales, organizaciones consumidoras y las organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines, ¿no? Esta defensa. Y aquí también te dice unas características que tienen que tener estas asociaciones, que es que lleven constituidas al menos 2 años antes del proceso judicial, salvo que ejercitan acciones administrativas o judiciales en defensa de sus miembros, y que en sus estatutos desarrollen su actividad en el ámbito estatal o territorial que resulte afectado.
las reglas de la carga de prueba, igual que la Ley 3/2007, con la salvedad de que en la Ley 3/2007 te pone los procesos penales y aquí establece dos diferencias más, que tampoco tendrá que probar la carga de prueba el demandado en los procesos administrativos sancionadores ni en los procedimientos tramitados al amparo de las normas de organización, convivencia y disciplina en los centros docentes, en los expedientes que se tramiten en colegios, por ejemplo, un expediente contra un profesor. Artículo 31 te dice que la autoridad pública que tenga conocimiento de un supuesto de discriminación deberá incoar el correspondiente procedimiento administrativo. Para ello necesitará la autorización de la persona afectada y no va a necesitar esta autorización cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación. El artículo 32 habla del Ministerio Fiscal y establece una regla facultativa. Las administraciones públicas podrán dar traslado al Ministerio Fiscal. Y luego el punto 3, los miembros del Ministerio Fiscal recibirán, algo obligatorio, de manera obligatoria, formación especializada. El artículo 34 habla de la estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación como el instrumento principal de colaboración territorial de la Administración del Estado para el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas y que corresponde a la Conferencia Sectorial de Igualdad, su preparación, seguimiento y evaluación, garantizándose la participación de las organizaciones representativas de los intereses sociales afectados en cada una de estas fases. A quien corresponde la aprobación de esta estrategia, al Consejo de Ministros. Importante. Elaboración, aprobación, Consejo de Ministros. Carácter cuatrienal. Evaluada por el Ministerio de Igualdad, que dará traslado al Consejo de Ministros, al Consejo de Gobierno de las comunidades autónomas y a la Comisión competente del Congreso de Diputados y del Senado. Importante, o sea, este tema, para mí lo importante de este tema, que lo otro, como es bastante parecido a la ley 3/2007, no es algo tan importante. Pero aquí es donde encontramos lo que le va a dar la verdadera diferenciación, que es esta autoridad independiente para la igualdad de trato y no discriminación, y el régimen sancionador. Estas son las dos cosas para mí importantes de este tema. El artículo 40 habla de que se crea en el ámbito de la administración del Estado la autoridad independiente para la igualdad del trato y no discriminación, que es la encargada de proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de las causas que hemos visto anteriormente, tanto en el sector público como en el sector privado. Habla de que se podrá constituir para mediar o conciliar. Estos acuerdos tendrán carácter vinculante para las partes. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. Y lo que es en general esta autoridad independiente para la igualdad de trato y no discriminación es una entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa para el cumplimiento de sus fines con plena independencia y autonomía funcional. O sea, esto lo dice el propio nombre, autoridad independiente. Sin perjuicio de las disposiciones de la presente ley, la estructura orgánica de la autoridad independiente, su régimen de funcionamiento interno, su régimen de personal, su régimen económico y estas cuestiones relativas al funcionamiento se regularán en el Estatuto de la Autoridad Independiente por la Igualdad de Trato y No Discriminación. Se tiene un estatuto para sus normas procedimentales. Y este estatuto será aprobado por el Consejo de Ministros.
mediante Real Decreto previa consulta a las personas titulares de la autoridad independiente. Algo importante, si el Consejo de Ministros tiene que elaborar este Real Decreto, es que es una autoridad bastante importante. No confundir con el estatuto aprobado por el Consejo de Ministros y luego la presidencia, que es el gobierno mediante Real Decreto. El cese es también el gobierno mediante Real Decreto, pero a propuesta de la persona titular del ministerio competente en materia de igualdad. No confundir estas dos cosas. Y luego, una vez que el presidente del gobierno no ha hecho el Real Decreto todavía, pero antes lo elige, se elige a la persona, se pasa al Congreso a través de la comisión competente que tiene que adoptar el acuerdo por mayoría absoluta para aprobar o rechazar este nombramiento. Si lo rechaza el nombramiento, que debe hacerlo en el plazo de un mes, el gobierno tiene que presentar un nuevo candidato en el plazo de 3 meses. Su mandato importantísimo, 5 años, sin posibilidad de renovación. Y esta es una pregunta que puede caer en el examen. Y yo creo que va a caer esta pregunta en el examen. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuánto dura el mandato de la autoridad independiente? Me tiro a la piscina. Establece también que el deber de colaboración, tanto en la vertiente de que la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación tiene que prestar colaboración cuando sea requerida por las Cortes Generales, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, las administraciones públicas, y a su vez que las administraciones públicas y particulares deben prestar colaboración a esta autoridad independiente. Y deben proporcionar toda clase de información y datos que se dispongan y que puedan resultar necesarios en el plazo de 10 días. También importante el 4, que establece que el deber de colaboración e información incluirá la comunicación de la información que contenga datos personales de terceros sin su consentimiento. Aquí lo importante es sin su consentimiento, esa postilla, ya que yo creo que si te ponen esta pregunta en un examen, es lo que te va a resultar raro y es donde se puede fallar. También habla de que la autoridad independiente, ¿no?, podrá celebrar convenios de colaboración con el defensor del pueblo u órganos similares de las comunidades autónomas. Y entramos en lo que es el procedimiento sancionador de esta ley 15/2022. Te dice que no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento. El principio procesal de non bis in idem, nadie puede ser castigado 2 veces por el mismo hecho. Y aquí te habla de la prejudicialidad penal, ¿no? Si hay un proceso sancionador en marcha, pues no se puede seguir este procedimiento tampoco sancionador de esta ley. Aquí te habla de las infracciones, ¿no? Reseñar que te habla aquí de las graves y de las muy graves, no te pone cuáles son las leves. De todas formas, en las infracciones graves te dice que la comisión de una tercera o más infracción leve en el plazo de un año se considera grave. En cambio, la consideración de una tercera falta grave se considera muy grave en el plazo de 2 años. Y luego las sanciones. Esto entró en el examen de auxilio del año pasado. Y las infracciones, las preguntas incorrectas del test, era por el 1, ¿no? Te ponía 300 a 10.000, de 10.000 a 40.000, de 40.000 a 500.000, pero claro, no aparecía este 1. Fíjate lo que te da para acertar o fallar una pregunta. Entonces aquí te regula las infracciones leves de 300 a 10.000, las graves de 10.001 a 40.000 y las muy graves de 40.001 a 500.000. Luego, estas infracciones también se subdividen en grado mínimo, grado medio y grado máximo. Yo creo que esto no lo van a preguntar porque sería rizar el rizo, pero
está aquí y hay que sabérselo también. Entonces esto es un poco más lógica. Por ejemplo, las infracciones graves son totalmente lógicas porque son tramos equivalentes. De 10.001 a 20.000, de 20.001 a 30.000, de 30.001 a 40.000. Las infracciones leves tienen un poco más de... no tienen tanta proporcionalidad, ¿no? Que son de 300 a 300, a 3.000, de 3.001 a 6.000, de 6.001 a 10.000. Y la muy grave de 40.001 a 100.000, de 100.001 a 200.000 y 200.001 a 500.000. Estamos hablando de 500.000 es una multa bastante cuantiosa. Luego, los criterios de graduación de estas sanciones se basan en la intencionalidad, en la naturaleza de los daños causados, la permanencia o transitoriedad de las repercusiones, no es lo mismo que la repercusión sea en el mismo momento, ¿no? Que sea una repercusión permanente que afecte varios meses, el número de personas afectadas, la repercusión social, la reincidencia, beneficio económico, condición de autoridad. Por ejemplo, la condición de autoridad que te reseña que si la infracción se comete por funcionario público en el ejercicio de su cargo, la sanción se aplicará en su grado máximo. Es decir, lo que hemos visto aquí, si es una infracción muy grave y se aplica en su grado máximo, pues es de 200.001 a 500.000 euros. Luego, este artículo 51 también es muy importante. Cuando prescriben las infracciones y cuando prescriben las sanciones. O sea, se va a diferenciar que la infracción es, tú realizas la infracción si no te han abierto ese procedimiento antes de, si es una falta leve 1 año, si es una grave, si es una falta leve 1 año, si es una grave 3 años y si es una muy grave 4 años, ha prescrito. Una vez que te han hecho el procedimiento, te han propuesto esta sanción, si no te requieren a cumplirla en el plazo de 1 año si es leve, de 4 años si es grave y de 5 años si es muy grave, ha prescrito la sanción también. Fijarse que estas sanciones son en comparación, o sea, el tiempo de prescripción de las infracciones y las sanciones en comparación con la de los jueces, con la de los funcionarios y con la de los letrados de la Administración de Justicia son altas. O sea, los jueces, por ejemplo, tienen las infracciones de graves 2 años, no, muy graves 2 años, graves 1 año y leves 6 meses. La prescripción de las infracciones y la prescripción de las sanciones en jueces son las graves 2 años, las muy graves 1 año y las leves 1 año. O sea, esto es bastante grande. Y lo también importante, el artículo 52, que dice que el plazo máximo en el que deberá notificarse la resolución del procedimiento sancionador será de 6 meses. Esto también es, en funcionarios es el plazo estándar, 6 meses. Y la resolución señalará el plazo para su cumplimiento sin que pueda ser inferior a 15 ni superior a 30 días en el que se deben cumplir las sanciones. Y con esto hemos acabado la ley 15/2022 del 12 de julio para la integral para la igualdad de trato y no discriminación. Y nos vamos a ir con la última ley. Por fin la última ley y acabamos este tema tan tedioso. La ley 4/2023 del 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Nos acordamos que hay otra ley también con fecha de 28, pero es 28 de diciembre y es la de violencia de género. Esta es una ley relativamente nueva, ¿no? De la que ha dado mucho que hablar en los telediarios y en la política. Un preámbulo bastante largo, por lo que parece. Título preliminar. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Artículo 1. Pues garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gay, trans,
bisexuales e intersexuales, así como de sus familias. Bueno, es lo que es LGTBI, todos lo sabemos. ¿Cuál será su ámbito de aplicación? Artículo 2. Toda persona física o jurídica de carácter público o privado que resida, se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuera su nacionalidad, origen racial o étnico, religión, domicilio y residencia, edad, estado civil o situación administrativa. Luego el artículo 3 es las definiciones, que son otra vez las mismas que la ley 3/2007, con las excepciones de intersexualidad, que quiere decir que la condición de aquellas personas cuyas características biológicas, anatómicas o fisiológicas no se correspondan con las nociones socialmente establecidas. Orientación sexual, atracción física, sexual o afectiva hacia una persona. Identidad sexual, vivencia interna, individual del sexo tal y como cada persona lo siente y autodefine. Y persona trans, identidad sexual, no se corresponde con el sexo. Diferenciar entre persona trans y identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer, y intersexualidad no se corresponde con las nociones socialmente. Socialmente, intersexualidad, al nacer, trans. Lo demás es de lógica, se saca. Homofobia, bifobia, transfobia. Actuación de los poderes públicos, 9.2 de la Constitución. Los poderes públicos deberán remover los obstáculos para estas libertades y derechos. El artículo 9 te habla del Consejo de Participación de las Personas LGTBI, que es el órgano de participación ciudadana en materia de derechos y libertades. Es un órgano colegiado que dependerá del Ministerio de Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, y presenta una memoria con carácter semestral. Importante lo de semestral, porque es cuando se presentan informes en el tema 2, el plazo suele ser anualmente. Entonces, este semestral destaca bastante. Y también te dice que remitirá esta memoria a las Cortes Generales para su examen por parte de las comisiones de igualdad del Congreso de los Diputados y el Senado. El artículo 10 te habla de estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, que es bastante parecido a lo que veíamos en la ley 15/2022. Igualmente tiene un carácter cuatrienal. Corresponde al Ministerio de Igualdad su elaboración y la aprobación por el Consejo de Ministros previo informe favorable de la Conferencia Sectorial de Igualdad. Y luego pues se va a parecer mucho a la ley 3/2007, la ley 15/2022. Te voy a decir la mayoría de los poderes públicos, los ámbitos, en las empresas importantes. Lo he recalcado ya en la primera ley que hemos visto, que las empresas de más de 50 personas, más de 50, ojo, 3/2007 dice 50 o más, en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, deberán contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Medidas en el ámbito de salud. Importante que la atención a la salud integral de las personas intersexuales se realizará conforme a los principios de no patologización. O sea, no como si ser transexual fuese una enfermedad, no patologizarlo. Autonomía, decisión y consentimiento informados, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación. Importante que se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital en personas menores de 12 años. Algo lógico, menores de 12 años. Y en el caso de las personas menores entre 12 y 16, se permite siempre que por su edad y madurez puedan consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas.
esto es un tema bastante controvertido si una niña o un niño con 13 años podría dar su consentimiento y si con 13 años se puede tener la edad y la madurez para una modificación genital. Eso ya es un tema de debate social en el que no vamos a entrar. Seguimos con el tema. Aquí te habla en el artículo 29 de las medidas de protección contra el ciberacoso y te hace hincapié, ¿no? que se va a realizar una especial atención a los menores de edad y jóvenes LGTBI. El 34 te habla del Instituto de la Juventud. Seguro que habéis visto algún cartel de Injuve. Pues es este, que en el ámbito de la Administración General del Estado impulsará programas y actuaciones que promuevan la igualdad de trato y no discriminación y el respeto a la orientación sexual e identidad sexual. Aquí, en cuanto a la protección internacional, te dice que el Ministerio de Interior publicará con una periodicidad anual el número de personas respecto al total que han solicitado protección internacional y que han sido reconocidas como refugiadas en España por motivos de orientación sexual. Vale, lo que es importante de este tema está aquí. O sea, si van a preguntar algo, yo creo que va a ser esto. La rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y adecuación documental. ¿Qué es esto? Es cuando vas al registro civil a decir que quieres cambiarte de sexo. Esto es. Lo primero que establece es la edad cuando que se puede hacer esto. Cuando son mayores de 16 años, se puede solicitar por sí mismo. Ningún problema. De 16 años a 14 podrán presentar la solicitud por sí mismas, asistidas por los representantes legales, que seguramente sean los padres, pero hay casos en los que no son los padres. En el supuesto desacuerdo de las personas progenitoras o representantes legales entre sí, o con la persona menor de edad, si tu padre y tu madre tienen diferente opinión sobre eso, ¿no? O si la persona de edad tiene una opinión bastante clara y fundada y sus padres no, pues se procederá al nombramiento de un defensor judicial. También aquí te dice, las personas con discapacidad podrán solicitar con las medidas de apoyo que en su caso precisen la rectificación registral. Y luego, en el caso de que sean menos de 14 años y más de 12, ya aquí hay que establecer un expediente judicial, ¿no? Esto va a jurisdicción voluntaria. Esto no lo va a tramitar el encargado del registro civil, sino que se va a tener que encargar un juez o un lag de dilucidar sobre si se puede cambiar en el registro de sexo o no. Pues esta rectificación se sigue de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora del registro civil. La solicitud de iniciación se realiza ante la persona encargada de cualquier oficina del registro civil. O sea, el registro civil no funciona por dónde estás empadronado, dónde resides, sino que puedes hacerlo en cualquier oficina. Este ejercicio en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole. De tratarse de menores de 18 años y mayores de 14, ojo que no son las categorías que hemos visto antes, porque era los mayores de 16 libremente, de 16 a 14 años, 16 a 14 años,
con acompañamiento, por decirlo así, y de 12 a 14 jurisdicción voluntaria. Pues aquí es lo que te dice, de que menores de 18 años y mayores de 14, todos los intervinientes en el procedimiento tendrán en consideración en todo momento el interés superior a la persona menor. Vale, ¿cómo se realiza este trámite, no? Lo primero que hace es una petición, ¿no? Tras ello, el encargado del registro civil le da una información. Con esta información la persona debe reiterar esa petición. Y después de esta reiteración de la petición, en el plazo máximo de 3 meses, la persona encargada del registro civil tiene que citar a la persona legitimada para que comparezca de nuevo y ratifique. ¿No? Hay una petición inicial, una reiteración de esa petición y una ratificación. Es decir, reiterada y ratificada la solicitud, la persona encargada del registro civil, previa comprobación de la documentación, dictará resolución sobre la ratificación registral en el plazo de un mes. Ojito con los plazos de 3 meses y un mes. Y esta resolución será recurrible en los términos previstos mediante la interposición del recurso de alzada ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Anterior registro de los notariados. Lo que te dice que este recurso de alzada, que se puede poner el recurso contra la decisión del encargado del registro civil, pondrá fin a la vida administrativa. Esto pondrá fin a la vida administrativa y esta resolución ya podrás, la resolución que dicte la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la podrá llevar a un contencioso administrativo. ¿A quién corresponde esto? Pues ya lo hemos visto, lo hemos dicho antes, que corresponderá a la persona encargada de la oficina del registro civil en la que se hubiese presentado la solicitud. ¿Quién va a ser la persona encargada de la oficina de un registro civil? Como lo veremos en el artículo 25, un letrado de la Administración de Justicia. Efectos. Tendrá efectos constitutivos a partir de su inscripción en el registro civil. Y luego también es importante la reversibilidad, ¿no? Que transcurridos 6 meses desde la inscripción en el registro civil, transcurridos 6 meses de la inscripción en el registro civil de la rectificación de la mención registral relativa al sexo, sí, claro, o sea, transcurridos 6 meses de la inscripción en el registro civil del sexo, te han cambiado de mujer a hombre, por ejemplo, pues en 6 meses, esos 6 meses te los guardas como hombre, te los quedas como hombre, ves cómo es la vida como hombre. Pues después de esos 6 meses se podrá recuperar la mención registral del sexo que figuraba previamente a dicha rectificación en el registro civil, siguiendo el mismo procedimiento. Y luego te habla de una nueva rectificación, que ya va a jurisdicción voluntaria, que ya el encargado del registro civil, el pobre hombre, o el pobre mujer, te ha visto como mujer, luego como hombre, luego quieres otra vez volver a ser mujer y esa persona encargada del registro civil ya está medio loco. Tiene un taco de papeles gigante con tu nombre, y te lo has cambiado con varios nombres. Entonces ya dicen, bueno, que lo vea un juez, que esto va a la jurisdicción voluntaria, ya no aguanto más. Y bueno, creo que no hay mucho más de este tema. Luego está, a ver qué dice aquí, artículo 63. Aquí te habla de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, que hemos visto en la ley pasada. Podrá actuar como órgano de mediación o conciliación.
Bueno, si hemos visto en la ley de igualdad de trato que englobaba también, ¿no? Lo de que no se puede discriminar a nadie por su orientación sexual. Lo que pasa es que esta ley va un paso más allá, pero tiene las garantías que tenía la anterior ley 15/2022. Reglas relativas a la carga de prueba. Pues lo mismo que en las demás, pero aquí no te habla de exclusiones. No te habla de que se excluya en penal, no te habla como la 15/2022 que se excluya en penal, el administrativo sancionador y en los expedientes en centros docentes. Vale, pues seguimos. Y yo creo que ya lo último, aquí te habla nuevamente la prejudicialidad. Competencia. Te dice que es competencia de cada administración en el ámbito que ocurra, ¿no? Iniciar un procedimiento sancionador. Establece la excepción de que, no obstante, cuando se trate de infracciones muy graves y el importe de la sanción propuesta exceda 100.000 euros, será competente el Consejo de Ministros. El plazo de resolución, como hemos dicho, son 6 meses. Y aquí te habla de las infracciones graves, las infracciones muy graves y las infracciones leves, siendo las infracciones leves, por ejemplo, utilizar o emitir expresiones vejatorias, y la infracción grave sería la no retirada de esa expresión. Yo creo que simplemente leerlo es suficiente. Luego la grave es acoso discriminatorio. La denegación, cuando no constituye infracción penal del acceso de los establecimientos, bienes o servicios disponibles para el público. La vulneración de la prohibición de prácticas de modificación genital en personas menores de 12 años. Si un médico a una persona de 10 años le hace una modificación genital, uff, esto se le cae el pelo, ¿eh? Aparte de lo penal, que es eso. Victimización secundaria, cuando aparte de la victimización primera, ¿no? Por la discriminación, la propia administración no te hace caso y se considera como una segunda discriminación. Y luego te ponen las sanciones y criterios de graduación. Son sanciones algo menores que la de la ley 15, la de la ley 15/2022. Te dice aquí que las infracciones leves son sancionadas con apercibimiento o con multa de 200 a 2.000, de 2.000 a 10.000, de 2001 a 10.000 y de 10.001 a 150.000. Vale, pues con esto hemos acabado el tema. Bueno, lo último, la prescripción de las infracciones y la prescripción de las sanciones. Las infracciones prescriben las leves a los 9 meses, las graves a los 2 años y las muy graves a los 3 años. Las sanciones, las leves a los 6 meses, las graves en 1 año, las muy graves en 2 años. El año pasado pusieron la ley 15/2022, la infracción. Pues este año igual pone esta ley, la ley 4/2023. Y con esto hemos acabado el tema 2 y pasaremos en el siguiente vídeo al tema 3.